Buenos días, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a estar hablando de inmunopatogénesis, reacciones de hipersensibilidad a la inmunidad e inmunodeficiencias. El grupo está compuesto por Sebastián Pérez, Ernesto Umaña, Francisco Martínez, Elena García, Marena Victory y mi persona, Lorela García. Introducción. Cuando se habla de inmunopatogénesis, primero se debe entender cómo funciona la inmunidad. Se deben de considerar los dos tipos de inmunidad que posee el cuerpo. Está compuesta por dos diferentes componentes, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata funciona de manera que es la inmunidad con la que se nace y actúa en forma de primera defensa ante cualquier infección en general. Esta se puede definir como la resistencia inespecífica que no se adquiere por medio del contacto con algún antígeno. La inmunidad innata se compone de distintos componentes que van a funcionar como barreras naturales. Estas pueden ser clasificadas como barreras físicas o mecánicas, químicas, biológicas y fisiológicas. Y el propósito de todas estas barreras es de proteger al cuerpo en contra de antígenos como la primera defensa, la manera más directa del cuerpo de protegerse. Luego se puede hablar de la inmunidad innata en reacciones como la inflamación y además participa en forma de procesos de mecanismos de defensa inespecíficos. Estos los llevan a cabo los linfocitos NK y las células fagocíticas. También se tiene la inmunidad adaptativa, que es aquella que se adquiere cuando hay un contacto primario con algún antígeno a través de una infección o vacunación. Se considera que la inmunidad adaptativa es de tipo específica. La inmunidad adaptativa se va a basar principalmente en dos tipos de células, en las células presentadoras de antígenos y en los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B. Las células presentadoras de antígenos van a formar diferentes complejos que actúan de maneras diferentes y les van a presentar los antígenos a los linfocitos para que estos actúen. Hay diferentes clasificaciones de linfocitos y todos van a procesar los antígenos de maneras diferentes dependiendo del linfocito. Luego también está la porción humoral de la respuesta inmune específica, que estaría dada por los anticuerpos o también conocidos como inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son un gran grupo de proteínas que son producidas por las células plasmáticas y estas se pueden clasificar en 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgE y IgD. Estas diferentes inmunoglobulinas se asocian a diferentes tipos de reacciones del cuerpo. La función principal de estas inmunoglobulinas es de unirse de forma específica a un determinado antígeno y así se facilita la eliminación de este antígeno. La inmunopatogénesis es la manera en la que estos aspectos de la inmunidad, tanto adaptativa como innata, responden ante diferentes patologías. Reacciones de hipersensibilidad. La hipersensibilidad se trata de las respuestas clínicas específicas generadas por el sistema inmune frente a sustancias que no tienden a ser infecciosas. A estas sustancias se les llaman alergenos, que pueden producir algún tipo de alergia. Las reacciones de hipersensibilidad se caracterizan porque en el primer contacto del individuo con el alergeno no se presenta ningún tipo de síntoma, pero sí crea células de memoria en el sistema inmune. Es necesario destacar que los alergenos son sustancias u objetos presentes en la vida cotidiana, que lleva al dilema de que las personas con hipersensibilidad estén en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgos a empeorar su condición debido a la continua y facilitada exposición que tienen ante estas sustancias. Y el mecanismo se verá reforzado ya que, como bien fue descrito, se desarrollan mayor cantidad de células efectoras y de memoria que refuerzan la respuesta inmune. Estas alergias se pueden dividir en 4 diferentes tipos que los vamos a explicar. La hipersensibilidad inmediata tipo 1. El primer tipo de hipersensibilidad es la inmediata, que también se conoce como de alergia atópica. Esta hipersensibilidad es controlada por la inmunoglobulina E. Este trastorno sucede a pocos minutos de la exposición con el antígeno o el alergeno. Esta solo va a suceder cuando el paciente está previamente expuesto al antígeno y generó inmunoglobulinas contra el antígeno. El cuadro se trata de una respuesta inflamatoria aguda mediada por las células del sistema inmune. Al llegar el alergeno previamente reconocido por el cuerpo, logra activar células como leucocitos, basófilos y mastocitos. Estas células comienzan a producir anticuerpos en contra del alergeno de tipo IgE y logran desencadenar en el paciente ciertos síntomas como la rinitis, el asma,
las reacciones anafilácticas desencadenadas por medicamentos, picaduras de insectos o ciertos alimentos. Existen diferentes formas de entrada para este alergeno. La más frecuente es la inhalación, que normalmente se inhala una dosis pequeña del alergeno que es sensada por la mucosa nasal, generando una respuesta leve como es la rinitis. En algunos casos, este antígeno puede ser captado por vías respiratorias inferiores como los bronquios y causar casos clínicos más graves como el asma alérgico, que es característico de generar moco en estos sitios anatómicos. La persona también puede ingerir el alergeno, generando un daño en la mucosa intestinal y activando los mastocitos de esta región. Esto puede causar que el paciente presente vómitos y diarrea. Cuando el antígeno toma la ruta de entrada intravenosa, el paciente puede presentar un caso de anafilaxia, que es una reacción alérgica que afecta a todo el organismo. Esta reacción alérgica, al ser muy grave, puede provocar la muerte. El último método de transmisión del antígeno es de manera subcutánea. Es el que se presenta en picaduras de insectos, que no es tan grave ya que solo causa inflamación local. La segunda es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos o la tipo 2. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos citotóxicos se lleva a cabo en la superficie celular de la célula diana, donde el antígeno se encuentra con un anticuerpo. Esta hipersensibilidad es característica de producir daño a los tejidos. Como sabemos, el alergeno no debe causarle daño al paciente. Sin embargo, por la interacción con los anticuerpos se genera un daño más grande de lo esperado. A diferencia de la hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, las inmunoglobulinas que participan en este tipo son las IgG o las IgM. Estos anticuerpos, al entrar en contacto con el antígeno, van a liberar fragmentos quimiotácticos, como lo es el C5a, provocando así una entrada de las células polimorfonucleares. Esta hipersensibilidad va a desencadenar una respuesta inmune anormal que conduce a la destrucción de la célula, como la hemólisis en caso de los eritrocitos. También puede inducir a fagocitosis de la célula o afectación de las funciones celulares. Se conoce que las células más afectadas por esta patología son los eritrocitos, y un ejemplo característico de este tipo de hipersensibilidad es una respuesta alérgica a los medicamentos. Enseguida tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, tipo 3. Esta sucede cuando se producen depósitos de inmunocomplejos en ciertos tejidos. Como definición, un inmunocomplejo hace referencia a la unión de un antígeno con su anticuerpo específico. Y en la normalidad lo que sucede es que este inmunocomplejo es eliminado durante el desarrollo de la respuesta inmune por las células fagocíticas. Sin embargo, esta eliminación depende mucho del tamaño. Por ejemplo, un inmunocomplejo de gran tamaño fijan el complemento y son transportados por los eritrocitos hasta el hígado y el vaso, con el objetivo de ser eliminados por los fagocitos. Por el otro lado, lamentablemente, los inmunocomplejos de menor tamaño se dificulta la eliminación de la circulación sanguínea y por esto tienden a depositarse en los vasos sanguíneos o en el riñón, produciendo reacciones de hipersensibilidad y a su vez se desencadenan diferentes procesos inflamatorios dependiendo de la dosis y de la vía de entrada del antígeno. Bueno, en los pacientes con hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3 se pueden observar ciertas lesiones histopatológicas, como lo pueden ser la inflamación mencionada anteriormente y la vasculitis necrosante, que se puede llamar necrosis fibrinoide. Además, se observan trastornos prototípicos, como por ejemplo podemos tener el lupus eritematoso sistémico, algunas formas de glomerulonefritis, enfermedad del suero y reacción de Artus. Dentro de las hipersensibilidades, por último tenemos la hipersensibilidad celular tipo 4 o también llamada hipersensibilidad retardada. Estas son las reacciones mediadas por linfocitos T en las cuales secretan citoquinas y citolisinas en respuesta a un antígeno por el cual ya se encontraban sensibilizados. Cabe mencionar que estas reacciones de hipersensibilidad retardada son mediadas por los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8 y el daño tisular es causado principalmente por macrófagos activados y células inflamatorias. Además, este tipo de hipersensibilidad puede causar lesiones histopatológicas como por ejemplo tenemos infiltrados celulares perivasculares, edema,
formación de granuloma y destrucción celular. Y por último, existen trastornos prototípicos, como por ejemplo la dermatitis de contacto con níquel o cromo, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tuberculosis. La aloinmunidad es la respuesta inmunológica que se genera contra los antígenos no propios de la persona, pero que son de la misma especie. La primera es la reacción transfusional hemolítica. Hay que tener claro que la medicina transfusional es un método utilizado regularmente para suministrarle a los pacientes diferentes hemocomponentes, como lo son los glóbulos rojos, y las transfusiones han sido bastante efectivas a través del tiempo, pero en algunos casos pueden haber complicaciones. La reacción transfusional hemolítica se trata de un trastorno que ocurre cuando se realiza una transfusión sanguínea y el sistema inmune del paciente reacciona destruyendo a los eritrocitos que reciben en la transfusión. El paciente puede tener una reacción de hemólisis leve, pero como también puede llegar a causarle la muerte. Por esta razón, el médico debe estar bien informado acerca de la historia clínica de la persona, su serotipo sanguíneo o enfermedades genéticas. Los pacientes en algunos casos pueden presentar una reacción post-transfusional hemolítica y una de las principales causas de esto es la presencia de anticuerpos irregulares, que son anticuerpos distintos a los del sistema ABO. La reacción de aglutinación se genera cuando se mezcla la sangre del paciente con un microorganismo o con un anticuerpo y se forman grumos en la sangre. Se forma un complejo inmune visible entre antígenos y anticuerpos y este complejo se le llama el complejo inmune insoluble. Existen diferentes técnicas de aglutinación, algunas de estas son la aglutinación bacteriana, hemaglutinación y la inhibición de la hemaglutinación. Sin embargo, en este proyecto de investigación vamos a darle énfasis a la hemaglutinación, que es la aglutinación de los glóbulos rojos por tipo serológico. El cuadro clínico en el paciente puede ser leve. Por ejemplo, el paciente puede presentar rubor, que es enrojecimiento de la piel causada por inflamación, fiebre no hemolítica o también pueden presentar un cuadro grave como es la hemólisis intravascular, que puede llegar a causar la coagulación intravascular diseminada, fallo renal e incluso puede ser mortal para el paciente. Otro ejemplo de la aloinmunidad es lo que conocemos como la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta es una patología aloinmune que ocurre cuando la madre produce aloanticuerpos de tipo IgG que son transportados a través de la placenta y se unen a los eritrocitos del feto que transportan el antígeno correspondiente a estos anticuerpos. Entonces puede llegar, como ya hemos visto anteriormente en el curso, la unión de los antígenos anticuerpos puede llegar a causar lo que se conoce como la aglutinación. En este caso, como estamos hablando de eritrocitos, lo que va a llegar a causar es específicamente la hemaglutinación. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos en un caso hipotético, tenemos una madre, ella es RH negativo, pero el feto que tiene es RH positivo. Entonces, alguno de estos RH positivos logra atravesar la placenta hacia la madre y la madre va a producir anticuerpos contra estos RH positivos. Ahora, en este primer embarazo, estos anticuerpos no deberían afectar al feto. Entonces, el embarazo puede ser perfectamente normal. Ahora, el problema es cuando esta madre decide tener un segundo embarazo o cualquier otro embarazo que tenga posterior al primero. Estos, como ya tienen esos anticuerpos RH positivo, entonces si el feto llega a ser también RH positivo, entonces ahí habría una unión de los anticuerpos y antígenos. Entonces se causaría la hemólisis de los eritrocitos del feto. Y esto tiene implicaciones clínicas bastante importantes. Por ejemplo, si esto no se llega a tratar, esto puede ser potencialmente mortal para el feto. Ahora, ya que puede, por ejemplo, si no se llegara a tratar, puede conllevar a lo que se conoce como la anemia fetal o también a la hidropesía fetal, que es como básicamente un edema, una acumulación de líquidos. Entonces, por ejemplo, uno cuando ve bebés con este tipo de enfermedad, uno puede ver que se ven como más hinchados. Es precisamente por esta acumulación. Y también puede llegar a causar lo que se conoce como la ictericia.
Entonces, la ictericia es como cuando el bebé tiene la piel se le pone como amarilla. Y esto tiene que ver con el aumento en la bilirrubina, Y esto es porque la destrucción de los glóbulos rojos llega a producir bilirrubina. Entonces, si hay un aumento en esto, el bebé va a tener un aspecto bastante amarillento. Entonces, eso es básicamente un ejemplo bastante importante que posiblemente en nuestras carreras lo vamos a llegar a ver. Ahora les vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. Estas son aquellas que son hereditarias y se empiezan a manifestar en edad pediátrica. Entonces se van a exponer diferentes tipos de estas y lo que las compone. La primera inmunodeficiencia de la cual les vamos a hablar hoy es la inmunidad humoral. Entonces, cuando se afecta a la inmunidad humoral, vamos a tener una afectación en los linfocitos B y en la producción de anticuerpos. Asimismo, no tiene la capacidad de producir respuesta inmune mediada por inmunoglobulinas. Esta se va a diagnosticar principalmente por la determinación de esas inmunoglobulinas en el suero que van a estar bajas y se va a tratar reemplazando esas inmunoglobulinas de forma intravenosa. Al no tener anticuerpos se presenta una mayor susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, lo cual nos lleva a cuadros clínicos como neumonía, sinusitis, otitis y otros más invasivos como sepsis, meningitis y epiglotitis. Entonces, hay diversos tipos de inmunodeficiencias humorales, La primera es la inmunodeficiencia común variable. Esta es una afectación cualitativa y no cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la cantidad de linfocitos B no se afecta, pero estos son inmaduros, entonces no pueden llevar a cabo sus funciones. Después, la deficiencia de inmunoglobulina selectiva básicamente se refiere a que una clase de inmunoglobulinas son más bajos que los de la otra. Entonces, el ejemplo más común de esto es como la deficiencia de inmunoglobulinas A, pero los M y los G, por ejemplo, están normales. Después tenemos una hipogamaglobulinemia transitoria del lactante, que básicamente lo que pasa es que hay un desarrollo tardío de anticuerpos en el infante. Y después tenemos la agamoglobulinemia ligada al cromosoma X, que lo que pasa es que hay una mutación en el cromosoma X que resulta en la ausencia total de linfocitos B. El segundo tipo de inmunodeficiencia primaria que se los va a presentar es la inmunidad celular. A diferencia de la inmunidad humoral, la deficiencia de esta se va a basar en una afectación de los linfocitos T. La humoral, recuerden que eran los linfocitos B. Entonces, aquí va a haber defectos con la detección y destrucción de células extrañas o anómalas. Estos pueden ser defectos de producción o de maduración, como se explicó anteriormente en lo de cualitativos y cuantitativos, y se da principalmente en neonatos. Entonces, los pacientes que tienen esta inmunodeficiencia presentan cuadros clínicos de infecciones que no mejoran con tratamiento, pero también tienen otras cosas como diarrea, retraso del crecimiento, infecciones por hongos en la boca o en la garganta. El tratamiento que se da son terapias para reemplazar los anticuerpos o incluso se puede realizar trasplante de médula ósea o timo. Entonces, un ejemplo muy clásico de esta inmunodeficiencia de inmunidad celular sería la candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, lo que pasa aquí es que el paciente va a tener una infección frecuente por el hongo cándida dado a una deficiencia de linfocitos T. También existe la inmunodeficiencia de la inmunidad humoral y celular combinada. Entonces, como ya les expliqué anteriormente, lo que era la deficiencia de la inmunidad humoral y la deficiencia de la inmunidad celular, aquí es como lo mismo. Entonces, se va a tener una afectación de ambos, los linfocitos B y T. Y a veces se tiene afectación de las células NK. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque los linfocitos B requieren cooperación celular para la formación de anticuerpos. Entonces, si hay una inmunodeficiencia celular muy severa,
va a causar una inmunodeficiencia humoral. El ejemplo más relevante de esta inmunodeficiencia humoral y celular combinada es la inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, aquí vamos a tener linfocitos T nulos. Los linfocitos B van a estar bajos y las células NK básicamente pueden estar altas, bajas o normales, porque como les expliqué antes, es a veces que se afectan, no siempre. Entonces, estas pueden variar. Estas se dan por mutaciones en el cromosoma X y comúnmente se le conoce como el síndrome de niño burbuja, que como pueden observar en la imagen está el niño aislado, ¿verdad? El neonato. Y esto pasa porque como no tienen ninguna línea de defensa ante infecciones, es muy peligroso que el bebé se infecte de cualquier cosa, entonces por eso permanecen aislados como en una burbuja para que estén lejos de cualquier contaminación. Y el tratamiento principal y definitivo que se va a dar es el tratamiento de un trasplante de células madre hematopoyéticas. Deficiencia de proteínas de complemento. La deficiencia de proteínas de complemento más común es una deficiencia de la vía de las lectinas. Una deficiencia de la vía alterna o común o alguna de las demás son menos usuales. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una deficiencia de la vía de las lectinas, que es la más común, se pueden encontrar casos como infecciones recurrentes, además de ser graves, de las cuales estas infecciones son comúnmente respiratorias. También se pueden presentar casos de sepsis, meningitis, abscesos y demás. Se estima que un 30% de la población caucásica sufre de algún tipo de deficiencia de proteínas de la vía de las lectinas. Por ende, es bastante común encontrarla. El tratamiento de una deficiencia de las proteínas de la vía de complemento es muy amplio. El tratamiento que se puede dar depende específicamente de qué proteína de complemento es la que se encuentra con una deficiencia. Aunque reemplazar la proteína exacta es considerado imposible, existe una única excepción a esto, que es la deficiencia del inhibidor de la C1 esterasa. Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Ernesto Maña y yo les estaré hablando un poco sobre la inmunidad de fagocitos, cuál es la importancia que tienen estas células del sistema inmune y qué pasa si estas células fallan. Entonces vamos a estar hablando, ¿verdad?, del rol tan importante que juegan estas células en la inmunidad, debido a que tienen la capacidad de eliminar mediante la fagocitosis diferentes tipos de patógenos, ¿verdad?, que son nocivos para los seres humanos. Entonces son células sumamente importantes. El mecanismo que utilizan estas células del sistema inmune para poder degradar a agentes infecciosos va a ser como por ejemplo la síntesis de peróxido de hidrógeno o H2O2 mediante una enzima que se llama la NADPH oxidasa, que podemos ver aquí en la imagen que les puse a la derecha. Entonces básicamente esta enzima NADPH oxidasa va a tener una actividad bactericida sobre las bacterias, ¿verdad? Y por ende va a facilitar que, ¿verdad?, los fagocitos puedan eliminar a estas bacterias que son nocivas para nuestra salud. Entonces, como les venía hablando en la diapositiva anterior, básicamente van a haber pacientes que presentan una deficiencia, ¿verdad?, de la función de los fagocitos, ¿verdad? Específicamente pueden presentar una deficiencia en la enzima NADPH oxidasa, que como sabemos es fundamental para el adecuado funcionamiento de estas células del sistema inmune. Y si estos pacientes, ¿verdad?, tienen una deficiencia en esta enzima, pues van a tener enfermedades relacionadas a esta inmunodeficiencia, ¿verdad? Como por ejemplo, conocemos de una enfermedad genética, ¿verdad?, causada por ¿verdad?, por un mal funcionamiento de la NADPH oxidasa en los fagocitos, que se llama la enfermedad granulomatosa crónica, ¿verdad?, que aquí podemos ver en la derecha cómo es que más o menos se manifiesta en los pacientes. Entonces, como les estaba diciendo, es una mutación en la NADPH oxidasa, ¿verdad? Y se manifiesta con granulomas, ¿verdad?, que son acúmulos de fagocitos en un sitio específico, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que estos fagocitos, al no tener la enzima NADPH oxidasa, van a perder su función bactericida gracias a la mutación que tienen, ¿verdad?, en esta enzima. Entonces, las bacterias, ¿verdad?, que más principalmente van a afectar a los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica van a ser catalasa positivas, ¿verdad?
Eso es sumamente importante porque ¿qué es lo que pasa con las bacterias catalasa positivas? Bueno, pues tienen la capacidad de degradar el peróxido de hidrógeno en H2O y en oxígeno molecular. Y entonces esto va a permitir, ¿verdad?, que el peróxido de hidrógeno no pueda tener el efecto bactericida ante el agente infeccioso, causando que el patógeno sea fagocitado, ¿verdad? Porque la función fagocítica de los fagocitos todavía sigue activa, pero la diferencia es que no va a poder ser degradado. Entonces esta es la razón de por qué se forman estos granulomas, que son como básicamente quistecillos que se le forman al paciente y son básicamente acúmulos de fagocitos, ¿verdad? Que cumplieron su función fagocítica, pero no degradaron a la bacteria. Entonces básicamente se acumulan en un sitio específico, ¿verdad? Entonces, aquí podemos verlo, por ejemplo, en el talón y también lo podemos ver manifestado en la cara. Entonces eso es una enfermedad sumamente característica. Entonces, como les había mencionado en las diapositivas anteriores, pues estos pacientes van a presentar granulomas, pero aparte de eso también pueden presentar diferentes síntomas característicos que pueden ayudar a diagnosticar esta enfermedad. Por ejemplo, estos pacientes van a presentar una neumonía, una celulitis, pueden presentar también casos de osteomielitis, bacteremia o abscesos, ¿verdad? Y estos también son a tomar en consideración por el profesional en salud que vaya a diagnosticar al paciente. De hecho, la forma de diagnosticar al paciente usualmente es mediante una prueba que se llama la dihidrorodamina 1,2,3, que es un nombre bastante particular, pero también tiene una función bastante específica, ¿verdad? Que es que básicamente va a poder medir los niveles de NADPH y el tratamiento también va a ser peculiar. El TMP, SMX, que lo habíamos visto en las clases de bacterias, ¿verdad? Que básicamente va a funcionar como un antibiótico. Y en casos muy severos, ¿verdad?, en los que el paciente ¿verdad?, no mejora, le podemos hacer incluso un trasplante de células madre hematopoyéticas para así poder reemplazar a los fagocitos que están disfuncionales con nuevas células que sí puedan cumplir su función, o al menos esto es lo que se pretende. No obstante, eso es un tratamiento, una medida bastante invasiva para el paciente y se toma como la última medida de acción. Como les acabo de mencionar, la malnutrición es una causa súper importante de las inmunodeficiencias secundarias. De hecho, se considera la causa más común de este tipo de inmunodeficiencias a nivel mundial. Entonces, esto se debe a una deficiencia severa de los nutrientes, ¿verdad?, que las personas necesitan. El cuerpo humano necesita múltiples nutrientes, pero en caso de que no llegue a tener esta cantidad de nutrientes, entonces esto va a afectar de manera negativa a la respuesta inmune. Entonces, según en estudios, se han reportado casos donde los pacientes pediátricos con deficiencia de micronutrientes tienen cantidades reducidas de citoquinas en la sangre, como cuáles. Por ejemplo, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor necrosis tumoral alfa, e incluso tienen deficiencias de componentes del sistema de complemento. Todas estas sustancias ya hemos visto a lo largo del curso que han sido sumamente importantes porque llegan a generar todos los efectos que vemos cuando tenemos una infección, por ejemplo, cuando tenemos inflamación, rubor, calentamiento. Todo esto es súper importante para el manejo de las infecciones.
Entonces, también para comentarles algo interesante que he investigado, es que también se han documentado casos donde se puede llegar a tener una alteración en la función y en la quimiotaxis de los neutrófilos y también en la citotoxicidad de los linfocitos NK, o sea, los natural killers, lo cual implica que el sistema inmune no va a poder responder con la misma eficacia como lo hace usualmente. Entonces es algo interesante como realmente no es simplemente comer cada vez que tenemos hambre, realmente tiene una función protectora a nivel del sistema inmune. Otra manera de adquirir las inmunodeficiencias secundarias es a través del uso de los medicamentos inmunosupresores. Como lo dice su nombre, básicamente lo que hacen estos medicamentos es suprimir la respuesta inmune. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para evitar la eliminación de un antígeno que queremos conservar. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, hay ciertos casos donde la respuesta inmune no resulta beneficioso para el paciente, o sea, es algo contraproducente. Entonces, por ejemplo, se ve bastante en la clínica que es en los trasplantes de órganos, ¿verdad? Entonces, si yo recibo un hígado nuevo, por ejemplo, yo no quiero que mi respuesta inmune llegue a atacar ese órgano nuevo porque lo percibe o lo reconoce como algo extraño. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, los corticosteroides, ¿verdad? Tienen una inhibición de la transcripción de las citoquinas, ¿verdad? Entonces, muchas de estas citoquinas lo que van a llegar a causar los diferentes signos que nosotros vemos ante una infección, por ejemplo, inflamación, rubor, entre otras cosas. Y también llega a ser un secuestro de los linfocitos TCD4. Y estos linfocitos son importantes para la presentación de antígenos y la liberación de citoquinas. Entonces, eso es básicamente cómo es que los corticosteroides llegan a suprimir la respuesta inmune. Pero este no es el único tipo de medicamento inmunosupresor. Existen muchísimos otros y cada uno es con sus mecanismos de inmunosupresión distintos. Pero básicamente eso es como la idea general de los medicamentos inmunosupresores. Otra forma bastante común de adquirir las inmunodeficiencias secundarias es a través de las enfermedades causadas por un virus que ustedes definitivamente ya han escuchado antes, que es el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. Este virus va a llegar a causar una serie de signos o síntomas que conforman el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o el SIDA. Bueno, la fisiopatología del SIDA es realmente bastante compleja y hay mucha investigación en ese tipo de enfermedad del síndrome, por decirlo así. Pero si lo tuviésemos que resumir en términos muy generales, lo que hace este virus es replicarse dentro de los linfocitos TCD4 y luego los destruye. Sabiendo que estos linfocitos TCD4 tienen una función importantísima tanto en la presentación de antígenos como en la liberación de citoquinas, claramente su destrucción va a causar que el paciente tenga una respuesta inmune disminuida. O sea, no va a poder defenderse ante las infecciones de la misma manera como lo hacía antes de estar infectado con el virus. Resulta ser que si un paciente llega a la clínica y tiene un conteo de los linfocitos TCD4 y resulta ser que tiene entre 200 células o menos por cada milímetro cúbico de sangre, quiere decir que ese paciente tiene altas probabilidades de que tiene SIDA. Entonces eso es algo muy interesante que les quiero comentar por si algún momento en la clínica lo observan. Resulta ser que esos pacientes, al tener una respuesta inmune disminuida, va a aumentar la vulnerabilidad a las infecciones oportunistas. Entonces, por ejemplo, muchos de estos pacientes con el SIDA también van a tener infecciones como la candidiasis, que es una infección fúngica y oportunista que está relacionada con el VIH, donde el paciente llega a desarrollar manchas blancas en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la boca o lengua, como lo vemos en la presentación. Pero en el caso de las mujeres también estas lesiones pueden verse a nivel de la vagina y causando ardor, inflamación, picazón en la zona afectada. Pero este no es el único tipo de infección oportunista que pueden tener estos pacientes, sino también existe, por ejemplo, se han visto que pueden desarrollar tuberculosis o, por ejemplo, un dato muy interesante que encontré es que
las mujeres con SIDA tienen hasta 6 veces más de probabilidades de desarrollar cáncer del cuello uterino. Entonces es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces eso es básicamente como como hemos visto, las inmunodeficiencias secundarias realmente pueden llegar a afectar bastante al paciente, aunque no sean por factores genéticos, sino que provienen de factores externos. Entonces no hay que subestimar los factores ambientales, de cómo esos factores ambientales pueden llegar a afectar al paciente, porque realmente tiene implicaciones pueden llegar a ser bastante severas. Finalmente, pues podríamos concluir un montón de cosas de este trabajo tan elaborado y extenso que les hemos presentado el día de hoy. No obstante, si se tienen que llevar un punto clave de la inmunopatogénesis, debería de ser que básicamente la funcionalidad integral de este sistema es indispensable para que así puedan funcionar adecuadamente los otros sistemas corporales, y que la ausencia de tan solo un factor en el sistema inmune puede generar que el sistema entero se vuelva disfuncional. Existen un montón de tipos de inmunodeficiencias, como hemos visto en este trabajo a lo largo de las explicaciones que hemos dado yo y mis compañeros, que nos ejemplifican, que cada una de ellas puede tener un cuadro clínico distinto, Y entonces es sumamente indispensable que los profesionales en salud, o que los futuros profesionales en salud, conozcamos un poco más sobre estas enfermedades relacionadas a la inmunopatogénesis para poder diagnosticar mejor al paciente y así brindarle un tratamiento más adecuado. Muchísimas gracias por su atención.